¿Qué tal? Bienvenidos todos al segundo día de Cecigias 11. Es un gusto pues, tenerlos por aquí. Recuerden que Cecigias es un grupo, es una comunidad dedicada a juntar a la gente dedicada a la ciencia ficción, ya sea como fanático y como investigador. Es un espacio para que nos juntemos a platicar, a conversar, a echar la chelita y pasar un buen rato en general. Esta mesa pues está dedicada a los estudios académicos, sí, algunos más, algunos menos, pero la idea es aplicar conceptos teóricos al estudio de la ciencia ficción. Natalia Londoño va a ser nuestra moderadora. Ella es maestrante de literatura aplicada en la Ibero y da un taller de narrativas para investigadores, apoyándolos para que puedan presentar de una manera más didáctica y efectiva sus temas de investigación, sobre todo porque a veces no se tiene todo el tiempo disponible o porque hay diferentes contextos en los que se debe presentar cierto tema. Y bueno, pues esta mesa va a ser de discusiones para que ustedes conozcan las investigaciones de los aquí presentes y también para que se motiven a acercarse a la ciencia ficción desde esa perspectiva, o simplemente pues darse cuenta que la ciencia ficción también tiene un ámbito más serio, más académico y no siempre está en forma o cabeza. Bueno, muchas gracias Natalia, te doy la palabra para que presentes a nuestros charlistas. Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Como ya les dijo Mariana, pues este es un espacio en el que vamos a estar hablando de ciencia ficción aplicada a la academia. A veces siempre estamos como pensando en que la ciencia ficción solamente son los videojuegos o lo que estamos viendo en películas, series y demás, pero realmente la ciencia ficción la podemos ver atravesada en todos los campos de la vida, específicamente en el académico. Aquí pues hoy me encuentro con tres personas que traen sus investigaciones también al punto de cómo podemos aplicar la ciencia ficción en diferentes entornos. Voy a contarles sobre el perfil de cada uno y asimismo ellos irán haciendo su presentación. Vamos con Gerardo Cifuentes Marín, de los informes climáticos a la ciencia ficción, cómo contar el colapso ambiental con historias informadas. Y si los datos del cambio climático se convirtieran en historias, sequías, salinización del agua, huracanes. Los informes climáticos están llenos de cifras que documentan el colapso, pero rara vez nos mueven por dentro. La ciencia ficción tiene el poder de hacer que este futuro se sienta real, urgente y humano. Esta charla comparte el proceso detrás de cómo se transforma un informe técnico en un relato que atrapa y qué decisiones narrativas, éticas y políticas implican en el proceso. ¿Qué tipo de soluciones queremos contar? ¿Una resistencia genuina o el optimismo empaquetado de solar punk de Silicon Valley? Gerardo es escritor mexicano y periodista especializado en ciencia y tecnología, maestro en comunicación por la UNAM. Escribe la columna Tecnograma para ¿Cómo ves?, revista de divulgación de la UNAM. Su libro de cuentos Pilotos Infernales fue reeditado en 2025 por el Fondo de Cultura Económica. Dirige el taller de ciencia ficción de la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla en el Centro Cultural San Roque. Gerardo, bienvenido, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por haberme invitado y para abrirme espacio para compartirles este proceso, porque fue un proceso. Les voy a contar que en octubre del 2025 recibí la beca del PECDA de Tamaulipas. Yo nací en Tampico. El PECDA, el Programa de Estímulos a Creadores y Desarrollo Artístico del Estado de Tamaulipas. Yo me comprometí a entregar 4 cuentos de ficción climática ambientados en México. Pero antes quería yo explicarles algo que vimos, por cierto, el viernes pasado en el taller. Ahí está. Esto se publicó el 22 de mayo del 2026, hace 8 días. Tuvo un preprint el
diciembre de 2025. Entonces el titular dice más o menos así: el uso de ficción especulativa en la investigación del futuro del cuidado de la salud, del sistema sanitario, del sistema de salud. Si se fijan, está usando el término ficción especulativa. ¿De qué trata la investigación? Bueno, pues varios tomadores de decisiones, epidemiólogos, tuvieron una serie de talleres y pensaron acerca de cómo iba a ser el futuro del sistema de salud en Estados Unidos, qué tipo de contingencias podían surgir, problemas de desabasto, guerras, terrorismo. Y en ese taller hicieron historias futuristas para ilustrar cómo ellos pensaban que iba a ser el futuro del manejo de la salud. Pero si se fijan, usan el término ficción especulativa. ¿Sí? La cuestión es que ficción especulativa puede tener dos acepciones, y una es, se le utiliza en el ámbito académico, en el ámbito de estudios académicos, estudios de futuro, ética tecnológica, diseño especulativo. Y también no hay gente que le da pena decir que escribe ciencia ficción, terror, fantasía. Dice, no, yo escribo ficción especulativa. A mí no me junten con la chusma. Pero tiene una razón de ser, ¿no? Si en el ámbito académico usan ficción especulativa en vez de ciencia ficción, muchas veces es por evitar la mala imagen que tiene, ¿no? De marcianitos y naves espaciales, que le quita seriedad. En el ámbito literario, ficción especulativa se utiliza para cubrir en ese paraguas la ciencia ficción, la fantasía, el terror, pero ha llegado un momento que la ficción especulativa pues cubre demasiado, ¿no? La ciencia ficción es ficción especulativa, pero no toda la ficción especulativa es ciencia ficción. Entonces hay puntos donde la fantasía, el terror y la ciencia ficción se cruzan, y pues todo esto lo amparamos, ¿no? Con ficción especulativa. Hay gente que dice, no, yo no escribo terror, no, yo escribo géneros especulativos. Y con cierto desdén, ¿no? De repente. Pero pues uno no puede negar la cruz de su parroquia. Ciencia ficción, cuando hablamos de ciencia ficción y nos referimos a lo popular, ¿no? A la ciencia ficción dura, el space opera, el cyberpunk, y entonces digamos que de alguna manera no son sinónimos, pero sí, pero utilizan los mismos ejemplos, ¿sí? Utilizan los mismos ejemplos tanto en la academia como en el ámbito popular. Pues tenemos el uso de la ciencia ficción como una herramienta, ¿sí? ¿Qué ha pasado gracias a la industria editorial? Que por ejemplo géneros como el cyberpunk se dividen, ¿no? Se fragmentan para atender las necesidades de los distintos mercados de nicho. Y entonces, dentro de todas estas ramificaciones que tenemos del punk, que ahora todo es punk, scrap punk, biopunk, nanopunk, wirepunk, porque todos sabemos, bueno, no todos saben, pero quienes no lo sepan, el cyberpunk, este movimiento que pone la alta tecnología al servicio de las calles y al servicio de la supervivencia en las calles, tiene el elemento tecnológico y el elemento social. Y este tipo de historias
se diversificaron de tal manera que en cuanto tocan temas de ecología, temas de cambio climático, le llaman solar punk, que son ficciones donde utilizan energías sustentables. Se le toma como una contraparte de alguna manera el cyberpunk, donde el ambiente es más sombrío, donde la supervivencia es la gasolina de las historias, y en el solarpunk propone escenarios más optimistas, escenarios donde la contaminación ha sido superada de alguna manera por ciertos procesos, que tiene muchos de estas ideas de ciencia ficción ecológica, llamémosla así, parten de novelas como Ecotopia de 1975, o esta antología brasileña que sale en el 2012, que es de donde sale el término solarpunk, que son relatos techno-friendly y que en realidad cuando uno los lee se da cuenta que es una especie de greenwashing del cyberpunk. Esa es la crítica que yo le tengo. A veces muestra el mundo ya está solucionado, y a veces las aventuras que tienen en realidad solamente son una exposición de un mundo bello, como una utopía, pero nunca dicen cómo llegaron a ese tipo de mundos. Y a veces juega peligrosamente con el tipo de ciudades utópicas que están promoviendo los magnates de Silicon Valley, como este de California Forever, ¿no? Que técnicamente es una ciudad ecológica promovida por magnates de Silicon Valley. Creo que no lo puedo. Con el mouseito hacia abajo. Sí, ya, así lo estaba haciendo, pero creo que se le chispoteó. Ah, se abrió la búsqueda. A ver, inténtalo. Ok. Respecto al cambio climático, ha surgido la ficción climática, sí, que aborda temas relacionados con el cambio climático y cómo es que la ciencia, la tecnología y el hombre, cómo afectan al hombre y cómo por medio de ciencia y tecnología se desarrollan estas aventuras y se sobrevive. Hubo una invasión de este tipo de novelas por autores bastante famosos. Una de las trilogías más famosas, que es la trilogía de Marte, Marte Rojo, Marte Azul y Marte Verde, que es la terraformación de Marte. La quinta estación de N.K. Jemisin, que por cierto ganó 3 años consecutivos el premio Hugo. En el 2017 sale esta novela, 2140 de Kim Stanley Robinson. En 2016 tuve un encuentro, tuve la oportunidad de ir a un seminario con Ursula K. Heise, quien es una impulsora de la ecocrítica, la literatura del cambio climático, y de cómo podemos atacar desde la ficción, más bien no atacar, sino cómo podemos llevar adelante estas narrativas para que lleguen a tomadores de decisiones. Ella tenía este laboratorio de narrativas ambientales estratégicas, que eran talleres de storytelling, ¿no? Talleres para describir futuros sustentables que resolvieran problemas propios de California. Y por ejemplo ella ponía de ejemplo esta es una especie de novela, es ficción, pero es una carta escrita desde el futuro, ¿sí? Le escribe es como una pequeña novela donde un emisario del futuro escribe una carta a los políticos del presente explicándoles las consecuencias del cambio climático, ¿no? Son estrategias literarias de ficción climática. Y aquí en México estaba el taller Holoficciones de Patricia Tovar Álvarez en la UNAM, donde era un taller interdisciplinario
juntaba biólogos con arquitectos, con estudiantes de literatura y se ponían a diseñar, se ponían a pensar cómo iba a ser el impacto del cambio climático en la ciudad. Y por ejemplo, esa imagen es de una criatura que ellos se inventaron, ¿no? A partir de varios desechos. En 2016 tuve la oportunidad de tomar un taller con Bruce Sterling, quien es padre del cyberpunk, uno de los padrinos del cyberpunk. Y ahí fue cuando yo me conecté con el mundo del diseño ficción, que es el uso de escenarios, prototipos o dispositivos de ciencia ficción que nos ayudan a resolver o a pensar cierto tipo de problemas que resuelven. ¿Qué papel tienen este tipo de aparatos ficticios diseñados para resolver alguna situación que tengamos? Coincidió que tomé ese taller con Bruce Sterling y también un seminario con Ursula K. Heise. Entonces se juntaron ahí dos de yo como periodista de ciencia y escritor de ciencia ficción, aprender sobre estos acercamientos a la literatura ambiental, a la ficción ambiental y al diseño ficción, me hizo revalorar bastante lo que estaba haciendo con mi trabajo como periodista y como escritor. En ese mismo taller conocí a la gente de Centro de Diseño, Cine y Televisión de la Ciudad de México, quienes tienen este posgrado que se llama Especialidad en Diseño del Mañana, donde ven temas de futurología, prospectiva y ciencia ficción. Yo me encargo del área de ciencia ficción y he tenido mucho contacto con periodistas de ciencia que han estado planteando el uso de la ciencia ficción como recurso para enseñar ciencia o para enriquecer las historias científicas. Entonces creo que toda esta amalgama de cosas que he estado percibiendo, que he estado conectando los puntos, me llevó a pensar, y además también en el 2016, hace 10 años, tuve la oportunidad de leer este ensayo del filósofo chino Yu Hui, quien habla de que pues, la manera de que nosotros percibimos la tecnología es netamente occidental y que hay otras culturas que usan la tecnología que como más se acomoda a sus necesidades culturales. Entonces, yo nada más le puse a mi proyecto Anarclima, jugando con las palabras anarquía y clima, refiriéndome a eventos climáticos extremos, imprevisibles, que generan caos social. Entonces, si la ciencia ficción aborda la interacción entre sociedad humana e innovación tecnológica, la ficción climática habla de esta interacción entre el cambio climático y los grupos humanos. Si el novum es la materia prima de los cuentos de ciencia ficción, yo le llamo climatropo al protagonista de la ficción climática, este elemento con el cual alrededor del cual va a girar la trama. Estos son algunos aspectos del climatropo: eventos climáticos extremos, animales, el efecto que hay en los animales, el efecto que hay en la sociedad, inundaciones, desertificación. Y estos son algunos de los cuentos que hice. Por ejemplo, Cielo Seco toca el tema de la sequía. ¿Sí? Yo me basé usé este novum. Son unas membranas para obtener agua del ambiente. Yo pensé que tal vez en un futuro algunas mallas de este tipo de materiales iban a cubrir los edificios, pero iban a secar el ambiente. Van a secar el ambiente en este futuro que yo pensé. Y entonces, no sé si sepan que en Playa Bagdad, en Tamaulipas, cayeron restos de un cohete de SpaceX. Entonces yo imagino que estos restos
tienen una tecnología que permite a unos estudiantes hacer sus propios filtros de agua, ¿no? Entonces, ese fue uno de los cuentos. El otro es remediación del suelo, y usando el tema de las enredaderas, estas enredaderas que se pueden convertir en una verdadera invasión. Pensé en esta... Hay investigadores que están tratando de trasplantar suelos que han sufrido sequía, porque los microbios que se crían en este tipo de suelos son más resistentes a los cambios del ambiente, ¿no? Entonces, es un pueblo cubierto por completo de este tipo de ramas, ¿no?, enriquecidas. Hay una venganza de por medio en esta historia. Me estoy acelerando un poco porque se me está acabando el tiempo, pero esta es la médula de los cuentos. Los últimos es en bioremediación de hidrocarburos. Con el chapopote que hay en las playas, hay propuestas para eliminarlos de una manera natural. Yo aquí en la trama hay unos alumnos de preparatoria que se unen a un grupo para limpiar chapopote, pero estas remediaciones químicas son muy extremas y ellos proponen una bioremediación que finalmente ayuda a hacer crecer el manglar. La mano negra es sobre las especies invasivas. Todos conocemos o tenemos historias de cacomixtles, de animalitos de los suburbios, de los animalitos del bosque, que luego, más bien nosotros nos metemos a su hábitat y ellos interactuamos con ellos. Y escribí este cuento desde el punto de vista, narrado desde el punto de vista de un ocelote, porque es un parque que cuántas veces hemos escuchado historias de ese tipo. Son parques abandonados que el gobierno los abandona, se llenan de vegetación y llegan animales a invadirlos. Entonces mi cuento es sobre un ocelote que está en su nuevo hábitat, en este parque, pero entonces de repente empiezan a llegar gente desplazados de una inundación, que se empiezan a estacionar en el estacionamiento de ese parque, y es como él interactúa, pero además hay una criatura distinta, que yo le puse como mitad tortuga, mitad algo, mitad perro, no sé, lo puse muy raro. Y bueno, y todo esto, todas estas ideas de cuentos vienen de un cuento que yo empecé a armar usando ideas de diseño ficción, ideas de cambio climático y diseños de fauna, donde yo creé unas criaturas que se llaman las Matsamuk para el cuento Las estrellas que vinieron, que publiqué en el 2024, que son como ante la contaminación de los mares, hay estrellas de mar que evolucionan y aprenden a ser anfibias, aprenden a salirse del mar, y algunas se salen y encuentran en las milpas un refugio, y ellas se enamoran del huitlacoche. Entonces hay una actividad simbiótica entre estas nuevas estrellas de mar terrestres ahora, ellas protegen las milpas de las plagas, y ellas a cambio lo único que piden es este hongo que le sale al maíz. Y bueno, y cuando mueren, los humanos se las pueden comer como tamales, ¿no? Entonces es como un animal sustentable. Y bueno, y este cuento, este último, quedó incluido en la antología Lo mejor de la ciencia ficción mexicana 2024. Dije, bueno, pues si ganó algo, pues mínimo, ya justo, ¿por qué no escribir más cuentos siguiendo esta idea de que el cambio climático tiene ir construyendo estos tropos climáticos, estos personajes, estos anfitriones de estos cuentos, cómo desarrollarlos, ¿no? Y cómo ir creando ficción climática a partir de esto. Muchísimas gracias. Muy bien, maestro Gerardo.
Gerardo, muchas gracias por su intervención. Creo que después de esto podemos empezar a entender cómo la ciencia ficción no solamente está en el ámbito, como nos decía al principio, del space opera o de estas narraciones en donde vemos las ciudades completamente consumidas por la tecnología, sino que también podemos entender cómo los elementos que tenemos a diario pueden intervenir para también pensarnos el mundo de una manera diferente. Y en esa misma línea, entonces ahora le damos la bienvenida a Eric Omar Camarena, quien nos va a hablar del diseño ficción como campo expandido de la ciencia ficción. Y si el diseño pudiera imaginar futuros antes de construirlos, el diseño ficción no es ciencia ficción con renders bonitos. Es una práctica que usa objetos y escenarios especulativos para hacernos preguntas incómodas sobre el mundo que estamos construyendo. Esta charla recorre el paradigma desde la provocadora presentación de Bruce Sterling, que puso el concepto en el mapa, hasta las ideas más recientes de Anthony Dunn y Fiona Raby en Not Here, Not Now, 2025, cerrando con ejercicios reales desarrollados en Puebla durante los últimos 3 años. Eric es arquitecto, licenciado por el ITESO y maestro por la University of Southern California. Su práctica explora el doble cruce entre arquitectura y paisaje, narrativa y medios. Ha sido auspiciada y premiada por el Patronato de Arte Contemporáneo, las Secretarías de Cultura Jalisco y Puebla, el FONCA y el Centro Nacional de las Artes. Ha realizado residencias artísticas en Aramauca, Chiapas, OMI, Nueva York y Arcus, Japón. Director del estudio Arquimedia y codirector de Refacciones Ramírez. Profesor titular en la Escuela de Artes y Humanidades de la UTLA. Recibamos entonces con un fuerte aplauso a Eric. Mariana, ¿me ayudas con mi presentación? Sí, está bien, para ti ahí. Sí. Sí. Ahí va. ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto. Te voy a poner tu muñequito por acá. Ahí. Le presionas el del centro cuando ya vaya a comenzar con su presentación. Esto. Gracias. Bueno, yo les voy a platicar de proyectos que de hecho tienen mucho de qué conversar con la ponencia del maestro Gerardo. Compartimos palabras clave, ¿no? Entonces, voy a empezar hablando desde la ciencia ficción hacia el diseño, desde los autores clave, algunos ya mencionados por el maestro, hasta aterrizarlos en casos poblanos que hemos atendido en un taller de diseño arquitectónico aquí en la UTLA, aplicado a sitios locales y práctica profesional que comparte algunas de estas temáticas. Entonces, la imagen que usé de primera es de hecho el par de hojas que abren un artículo que publicó Bruce Sterling en 2009 que se llama tal cual Diseño Ficción. Y pues ya conocen un poquito de este autor por la ponencia anterior, y él es como fan de la cultura del diseño. Por ahí tiene otro libro que se llama Shaping Things, que es sobre la cultura del diseño. Por ahí se puso a diseñar alguna lámpara, alguna vez se lo pidieron, pero pues obviamente su fuerte es la literatura, ¿no? Y en este artículo habla de cómo son, digamos, dos disciplinas hermanas porque surgen más o menos al mismo tiempo, y el artículo es como una búsqueda de vigencia de estas disciplinas en el contexto del Internet. Entonces empieza a hablar de cómo ha cambiado el medio en el que comunicamos ficción, específicamente literatura, hace algunas analogías a narrativas asiáticas, como formas de novelas antiguas o
también habla del libro de cabecera, de la almohada más bien, es creo que chino, y lo ve como un prototipo de el paradigma, digamos, de comunicación de las redes sociales, que es como mucho más fragmentario y así, ¿no? Pero luego hay un punto como de conexión entre esa figura tan central en literatura con esta pareja de diseñadores que en 2013 publica este libro. Y ahí es donde se empieza a difundir el diagrama que ven en la derecha, que no es de ellos, es de otro señor que se llama Stuart Candy, pero ha sido reproducido N veces, ¿no? Ahorita voy a hablar del libro que sigue, que sacaron el año pasado, y se refiere a este diagrama ya como el cono infame de los futuros, por tan reproducido que ha sido. Y bueno, en él es como una especie de mapa de proyecciones hacia el futuro, una manera de categorizar estas proyecciones en función de su grado de posibilidad a deseabilidad. Y en la portada es un proyecto del que les voy a hablar un poquito más adelante. Ese es el vagón de un tren que quiere ser montaña y funciona con energía nuclear. Mariana. Ya. Sí. Ahí ponen un ejemplo de un peluche que puedes abrazar como para sanar tu relación con la ansiedad de aniquilación a través de explosión nuclear. Y del lado derecho es dos columnas que relacionan el paradigma del diseño como lo encontraron y cómo lo están proponiendo a través del diseño ficción. Entonces, ellos parten de ciencia ficción y hablan luego de ficciones sociales, como para un poquito ejemplificar lo que mencionaba el maestro Gerardo de distanciarse de solamente como explorar planetas ajenos y acercarlo a temas como que más plausibles muchas veces. Este es el último libro, se llama Ni aquí ni ahora, y como que tiende más hacia lo cuántico, distanciándose de la proyección a futuro, y lo cambian como, en lugar de esas proyecciones en el tiempo, como a realidades alternativas. Ese ensayo de cosmotécnica, o sea, en lugar de pensar en términos de razón tecnológica, que es, pues, digamos, el status quo, empezar a pensar en términos de cosmotécnica. En lugar de ficción científica, hablan de ficción filosófica, muy cercano a esto de lo cuántico y cómo hacemos sentido de estos nuevos paradigmas. Y un proyecto que tratan desde el Speculative Everything hasta Not Here Not Now es este que se llama United Micro Kingdoms, y es un poquito anticipando como si fuera Brexit, apelando a cómo las ideologías de los ciudadanos ingleses se representarían en función del diseño de sistemas de movilidad. Entonces, proyectan esta matriz bidimensional en el espectro político de la izquierda a la derecha y de lo liberal al autoritario, y colocan 4 propuestas de diseño en función de esa matriz. Los más hippies son los bioliberales, que cultivan kombucha y de la natita se hacen capotes que ponen sobre sus coches que funcionan con energía eléctrica. De la derecha libertaria tenemos a los anarcoevolucionistas, que son de derecha porque, a pesar de que digan que son anárquicos, tienen como reglas claras. Y por ejemplo, estos no todos andan en bici, pero por ejemplo, esta es una tribu, se hace como nómadas, una tribu ciclista, pero todos tienen una conexión rigurosa entre la posición de uno y el otro. Es el nalgoncito, el tercero, ¿no? de izquierda a derecha. Pero pues en función de otros sistemas de transporte, su cuerpo evolucionaría de formas distintas.
Los comunonuclearistas son los de la portada, ese tren que, bueno, es una izquierda autoritaria, entonces es autoritario porque dicen, va a estar energía nuclear sí o sí, y es de la izquierda porque es como una forma de vida. El tren apela a lo colectivo, ¿no? Y de la derecha autoritaria tenemos a los digitarios, que es, yo creo que el paradigma más cercano a la realidad, es como estos coches que se manejan a sí mismos, nada más que como ven en el videíto, por ejemplo, si tienes buen historial de crédito te puedes ir más rápido que si no lo tienes. Así es que bueno, ya aterrizamos en Puebla y esto ya es el primer proyecto que realizamos en la UDLA con estudiantes de arquitectura, y agarramos de caso de sitio de intervención el Museo del Barroco. El Museo del Barroco, ayer hablaban de fandom, o sea, los arquitectos somos fans de arquitectos. Así es que este es un edificio diseñado por Toyo Ito, un arquitecto japonés del que soy fan, aunque este edificio es del que menos soy fan de los suyos. Y es curioso porque es un lenguaje como es un híbrido entre moderno y barroco, ¿no? En planta es como si fuera esa misma retícula cartesiana, pero colocha, hecha chinitos, como caireles de angelitos sobre una nube, y se va desfasando como para que se separen sus muros, produciendo salas de exhibición y el patio central. Así es que agarramos la planta del barroco como si fuera nuestra matriz ideológica, con los mismos polos, izquierda-derecha, autoritario-libertario, y lo agarramos como herramienta pedagógica en este caso, porque a cada grupo de estudiantes les tocaría alguno de estos cuadrantes. Vamos a ver 4 en pues desplazamiento que va de lo libertario hacia el autoritario, rebotando entre la izquierda y la derecha. Entonces, muy libertario, acercándose a la izquierda, tenemos este proyecto de Musli Josué. El proyecto es libertario en concepción, aunque la situación en donde cae no necesariamente lo es. Puebla sigue creciendo hacia la Tlaxcala, como está creciendo, es tal vez una pesadilla en términos climáticos, lo que hace la industria de la construcción, al medio ambiente, etc. Y se habla de valor de lo natural por encima de la industria cultural, en este caso de la pintura, con Picasso. De manera que alrededor del museo se hace este domo para conservar especies vegetales que adquieren a su vez valor cultural. El segundo, los que son de aquí conocerán tal vez las siglas de moda del museo como el MIP, entonces le cambian museo por moda. Es un proyecto que tiende hacia la derecha, se da un pasito hacia el autoritario, pero está todavía más del lado libertario. Así se entiende como un proyecto neoliberal, en donde en lugar de tener exhibiciones de arte, se convierte como en un mall. Y tienes ropa rápida, de cadena, como si es de Zara, ¿no? Y vas y te compras ahí tus ropitas y seguro hay más visitantes a ese inmueble si se hiciera esto que como se está haciendo ahorita. No por nada lo están convirtiendo en una universidad de las artes. Cuando decimos este proyecto hace 2 años, veíamos las noticias de cómo tan poca gente entra a ese museo. Entonces era plausible esta propuesta, porque pues vemos que ahí a 2 kilómetros está Angelópolis, el centro comercial, y cómo lo ves, ¿no? Ojo, no son escenarios deseables necesariamente.
Alexis, Marian y Juan José apelaban a la tendencia humorística de lo que permite el diseño especulativo para hacerse la pregunta que qué pasaría si las exposiciones fueran más cagadas. Un paso hacia lo autoritario y moderadamente de izquierda. Entonces lo asocian a la contingencia política actual y un cambio de nombre también, le quitan las últimas 2 letras para hacerlo Museo del Barro, para apelar al gusto establecido. Tal vez sepan que está muy cerca del río Atoyac, un mierdero industrial, producto de la modernidad. Entonces la idea es canalizar el agua del río a la fuente central y hacer un techo como apelando al diseño de un inodoro. Un par de torreones para hacer unas galerías más. Y en el extremo de derecha y autoritario es qué pasaría si la élite transformara el inmueble para, por medio del miedo a la pandemia, hacer una especie de campo de exterminio, de división racial. Todos sabemos muchos sabemos que Puebla fue fundada como muy divisoria de racialmente. Es como Puebla para los poblanos, para los españoles más bien, y del otro lado del río los nativos. Es una cosa que medio pasa en algunas otras ciudades mexicanas, pero nunca tan contrastante como aquí. Entonces el uso del edificio cambia por completo y si tienes COVID o lo sospechas, vas ahí, te meten a camilla, tus familiares van a rezar por ti, pero terminas en el crematorio sí o sí. Hay como campañas de quién se da cuenta que está pasando, quién está detrás de esta movida, y pues toda una estética todavía más fría que la del actual edificio. Bueno, entonces esos son ejercicios que hemos hecho con estudiantes de arquitectura. También algunas de estas ideas son afines a proyectos propios que hemos hecho por fuera de la universidad. Acá, en vez de hablar de estas matriz política, es una matriz elemental. Alguna vez un estudiante me dijo, si ordenaras verticalmente los elementos clásicos, fuego, aire, agua, tierra, ¿en qué orden los pondrías? Y me voló la cabeza esa pregunta, ¿no? Sí hay una relación de verticalidad entre ellos, y en conjunto con el estudio de una serie de ensayos de Gastón Bachelard que se llama La imaginación de la materia, imaginamos variaciones de diseños de una fuente seca. Este proyecto, ahorita también estoy escribiendo un artículo, todavía no les digo dónde va a salir porque me lo aprobaron con observaciones, no me la quiero cebar, pero si sale, pues ahí se los comparto a Mariana para que lo revise. Y la idea es trabajar con instrumentos electrónicos para hacer vibrar una membrana conectada a unas bocinas y producir ondas sonoras que ves en patrones que asemejan los que hace el agua en una fuente. Así es que instalamos este bichito en el patio del ex convento de Santa Clara, que ahora es un centro de investigación del agua. Y la idea era como echarlo a andar, sentarnos a platicar y ver qué decía la gente, se pone buena la conversación ahí. Un señor llegó y me habló de sus abducciones extraterrestres, sus trabajos con la CIA. Una muchacha llegó con su papá y le dijo, ves, las cifras son reales, ¿no? Entonces como que apela a esta cuestión
O sea, de qué hay en el aire, ¿no? Medio oculto. Y así como ese, hemos hecho variaciones del mismo diseño. El de la izquierda está ahorita exhibido todavía en la galería de la biblioteca de los Lab. Estará ahí todo el verano, pues si quieren dar una vuelta. Y el de la derecha es uno que hicimos para una feria de arquitectura y diseño en la Ciudad de México que se llama Obra Blanca. Y ahí pues, creció el sistema, podíamos lanzar distintos sonidos en placas distintas, porque mucho del diseño de estas piezas era pues empezar a conocer cómo funcionan las ondas. Ahí se empezaba a hacer patente cómo esta idea de longitud de onda que luego es tan difícil de concebir, que entre más larga es la onda, más grave es el sonido. Todo eso lo hicimos con sintetizadores, con micrófonos, con cuencos. Y una anécdota de la de Obra Blanca es que durante la feria, en un momento, uno de esos como monolitos que sostienen las piedras que estaba vendiendo la empresa que nos pidió que hiciéramos la instalación, el monolito como que tronó y se asustó la gente. Parecía que se iba a caer el stand, pero pasó rápido y ya, ¿no? Pero la gente decía, ¿fue la instalación o qué está pasando? Entonces, como que no sabemos dónde ubicar estos fenómenos en el imaginario de la física, ¿no? De lo que suena, lo que truena, lo que se sacude. Y para ir cerrando, del lado izquierdo tenemos últimos de los proyectos recientes. Recientemente estamos trabajando con cómo imaginamos el volcán, aún asociado a esto de los elementos, ¿no? Si la fuente seca es quitarle el agua a ese dispositivo, nos imaginamos el volcán como otra cosa que emite o que difunde, es tierra y es fuego, sale en el aire y es ceniza, y hacemos rodadas ciclistas como para explorar el panorama alrededor del volcán, que es lo que más me gusta de vivir acá en Cholula. Y creo que ese es como buen momento para hacer la transición a temas de fantasía, porque pues, creo que los volcanes son fantásticos. Gracias. ¿Me lo prestas, por favor? Perfecto. Bien, pues muchas gracias a Eric por su exposición sobre los espacios arquitectónicos que hay aquí en Puebla. Precisamente, bueno, yo también lo estaba pensando, soy extranjera, ya escucharon, hay un espacio en mi departamento, que sería el Estado, que fue diseñado precisamente como una cuestión arquitectónica, pero en rigor de lo que es la obra del artista Omar Rayo, que fue uno de los pintores y escultores más importantes del Valle del Cauca. Y el Museo de Rayo precisamente tiene las formas de todas las propuestas pues, pictóricas que él tenía, y me acordé cuando estabas haciendo estos ejemplos, porque realmente a veces no estamos como pensando en el espacio como tal, qué es lo que ese espacio nos hace sentir o de qué maneras nosotros deberíamos imaginarnos ese espacio, ¿no? Yo aquí tengo un par de preguntas, pero ahorita que pasemos a la ronda de preguntas, porque vamos con nuestro último invitado en esta mesa, que es Arturo Jesús Herbert, y él nos va a hablar sobre fantasía, como ya nos dijo Eric. Nos trae la charla ¿Qué nos dice Final Fantasy sobre cómo experimentamos el mundo? Los videojuegos no son solo entretenimiento, son mundos que habitamos y que dejan huella. Final Fantasy lleva décadas generando algo difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Esta charla propone una mirada filosófica a esa experiencia. ¿Qué ocurre en nosotros cuando jugamos? ¿Qué papel juega la imaginación en nuestra motivación para seguir jugando? ¿Es Final Fantasy un objeto estético o algo verdaderamente artístico? Ven a reflexionar sobre por qué ciertos juegos nos permiten entender algo verdadero acerca de la existencia.
Arturo es docente e investigador en psicoanálisis y filosofía, profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Mondragón, México. Doctor en psicoanálisis por la UIC, maestro en psicoanálisis y en filosofía aplicada. Ha participado en proyectos de investigación en filosofía y psicoanálisis desde el año 2015. Demos una bienvenida a Arturo. Muchas gracias. Muy bien. Pues, ¿dónde está el mouse? ¿El mouse? Ah, sí, para. Así vamos. Ahí está. Muy bien. Pues, levante la mano. ¿Quién de ustedes sabe qué es Final Fantasy? Primero, ¿quién de ustedes ha jugado Final Fantasy? Casi todos, ¿verdad? Algunos sí, otros no. Ok. Final Fantasy en general es uno de los primeros juegos que mezcla mucho los juegos de rol con los juegos de... ¿Sí se alcanza a escuchar? Ahí. ¿Sí? Aquí. Ok, fue uno de los primeros que mezcló los juegos de rol o Calabozos y Dragones con los juegos de los videojuegos. Estaba Wizardry y estaba Ultima, pero Hinoguro Sakazuchi fue uno de los primeros en tratar de buscar cómo se podía relacionar uno con el otro. Entonces de ahí empezó todo lo que tiene que ver con Final Fantasy. Se le conoce Final Fantasy porque fue el último de los juegos que iban a hacer en esta saga. Se supone que es el último juego que iba a hacer y por eso el término de Final Fantasy. Ahora, ¿cómo es que Final Fantasy pues se aproxima mucho a cosas futuristas, cosas que por ejemplo tienen que ver con tecnología, la invención en general de lo que se ha ido creando pues a lo largo de toda la saga? Recordando que tiene cerca de, el primer Final Fantasy es en 1989, pues tiene más o menos como 30, 40 años. Entonces ya tiene un rato. Ok, ¿qué pasó después de Final Fantasy? Recordando que pues sí, son 17 juegos la saga oficial, una saga que tiene que ver con la táctica, las crónicas y los mundos. Pues hay un cómic vigente, por ejemplo desde el 2017, son 7 novelas también que por ejemplo tienen que ver con Final Fantasy, 3 películas, hay manuales ilustrativos sobre cocina, ilustración, personajes. Entonces en general Final Fantasy ya se ha creado como todo un mundo o muchos mundos en general, no es nada más como un juego. Para fines de la exposición me voy a basar mucho en Final Fantasy VIII, que se supone que es de los juegos más cercanos a lo que tiene que ver con cuestiones tecnológicas y así. Ok, la motivación hacia los videojuegos. ¿Por qué, por ejemplo, no podemos entender cosas que vemos de esta manera, por ejemplo? ¿Qué es lo que lo vuelve algo interesante o llamativo? Desde la psicología, por ejemplo, así, ¿sí se escucha? ¿Sí? ¿Más o menos? Un poquito más cerca. ¿Más? Ahí. Aquí. Ahí. Ok. Bueno, uno podría decir, si se fijan, en general en psicología está la teoría del estímulo condicionado. ¿Sí? No sé si se entiende qué es un estímulo condicionado, pero es, por ejemplo, de que te ponen comida y uno entonces va a comer, o tiene ganas de dormir y se queda dormido, o cosas así por el estilo. Pero ¿qué es lo que lo puede volver algo llamativo Final Fantasy? Ese es el punto que se pone interesante, porque es hacia una imagen, ¿no? Y es una imagen, y aparte una imagen hacia la realidad. Entonces, en ese punto es que se pone muy interesante las teorías de la motivación, por qué jugamos videojuegos, y videojuegos que apuntan hacia algo fantástico. Se podría decir también que tiene que ver con estímulos cognitivos, pero de todos modos sería insuficiente porque no permite dar con qué sería o por qué podemos entender ese escenario que nos motiva a seguir jugando. ¿Sí se sigue? Y por el último podríamos tener la idea de la teoría de la mente. La teoría de la mente apunta a que nosotros hacemos ciertos guiones acerca de nosotros mismos y se los atribuimos a los demás. Si
yo me siento de cierta manera triste y lo percibo y lo entiendo de esa manera, cuando veo a alguien más, lo veo de esa manera. Y por eso se vuelven muy llamativos los personajes, los héroes, etc. Ahora, ¿de qué trata Final? Tecnofantasía. Ok, tecnofantasía a veces hace la referencia a la fantasía, pero que implica estos términos. El conflicto entre la tecnología y el entorno, por ejemplo en Final Fantasy siempre se tiene ese conflicto entonces de ciertas cosas que tienen que ver con la materia, o está muy implícito a veces en la explotación de la naturaleza, o ciertas megacorporaciones explotan, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la madre tierra, cosas así por el estilo. Los conflictos y los avances tecnológicos los conflictos tecnológicos, por ejemplo, de ciertas cosas que tienen que ver con el abuso de recursos naturales, las explotaciones naturales o energías peligrosas, que también tienen que ver a veces con Final Fantasy. Y por el último, los conflictos entre razas y máquinas, ¿no? Ciertas cosas que tienen que ver entonces con abusos de ciertas maquinarias que no deberían de usarse, o cosas así por el estilo, que también entonces lo vuelve algo que quizás pueda pasar como tecnofantasía. Ahora, ¿qué otra cosa, por ejemplo, está muy implícito en Final Fantasy? En general, el uso de lo que tiene que ver con la magia. Se pasó. Aquí está. Ciertas cosas que tienen que ver con la magia y ciertas cosas que tienen que ver entonces con cómo se usa la tecnología. Por ejemplo, viajes espaciales, cosas que tienen que ver con el uso de la magia. Específicamente en Final Fantasy VIII se tiene el sistema de que la magia no proviene de uno mismo, sino que proviene de la interacción con otras criaturas o otros seres vivientes, que se extrae la magia y eso es lo que nos vuelve, puedes ganar, adquirir magia, ¿no? Y es un sistema diferente a otros, ¿no? Entonces, ese sería uno de los que tiene que ver con quizás más implícito alguna manera de cómo se utiliza la magia o cosas así por el estilo. Ahora, en Final Fantasy VIII hay viajes espaciales, por ejemplo, de cómo hay una escena en donde tienes que ir hacia otros planetas, en donde estaban, por ejemplo, los monstruos encerrados, cosas así por el estilo, y tienes también naves espaciales, razas alienígenas. Entonces, Final Fantasy VIII quizás ahí va teniendo que ver un poco más con pues la tecnofantasía. Ahora, los viajes en el tiempo en Final Fantasy VIII está muy marcado porque en general toda la trama se trata de de un grupo de compañeros que tienen que viajar hacia el pasado para evitar una catástrofe a futuro que está afectando el presente. Entonces, de cierta manera, pues, ahí se ve mucho lo que tiene que ver con los juegos, los viajes temporales, ¿no? Y la trama, entonces, casi siempre tiene que ver, está más bien en eso, de cómo entonces se da una concepción de la temporalidad y de que se despliega en todo el juego, en general. Bueno. Y otra cosa, por ejemplo, en el Final Fantasy, de por qué quizás estaría relacionada, pues hay mechas, las pistolas sables, los autos flotantes, los misiles teledirigidos, computadoras, teléfonos, satélites. Sí, mientras tanto. Es un Guardian Force. Es un Guardian Force. Guardian Force. Guardian Force es un jefe. Ok. Bueno, algunas de las relaciones con la filosofía. Dentro de la filosofía, por ejemplo, hay un libro que tiene que ver con Final Fantasy y filosofía, que relaciona de buenas a primeras lo que tiene que ver con filosofía, porque por ejemplo se pueden ver clases sociales, se pueden ver conflictos ecológicos, se puede ver, por ejemplo, quizás se podría entender desde un planteamiento semiótico, pero no, la opción quizás para mí, y de una manera diferente, sería no implantar así una imagen o no interpretar una imagen
que procede de algo que tiene que ver con la imagen, con la irrealidad, ¿sí? Entonces, si lo haces de manera muy pronta, pues quizás lo puedes relacionar pues, a tu modo, ¿sí? Pero quizás entonces lo que puedes hacer es tratar de ver cuáles son las apariencias posibles de lo que puede tener. Un ejemplo de eso y de que por qué se vuelve algo interesante para Final Fantasy, pues es que más bien recrea ciertas cosas que tienen que ver con entornos imaginarios y lo invita más bien a la creatividad. Por ejemplo, la pistola sable, que es algo que nunca se había inventado antes, o que yo sepa no se había inventado antes. Ok, lo que lleva entonces a tratar de ver cómo es que surgen ese tipo de imágenes o cómo es que surgen ese tipo de objetos. Quizás no proceden nada más de la materia, por dar con las condiciones o las circunstancias materiales, nada más así, sino que más bien inventan ciertas cosas o las recrean, lo que tiene que ver con la realidad y que tiene que ver mucho con el juego o con los entornos ficticios. Ahora, ¿qué se entiende a veces por filosofía? Específicamente nada más desde la cronología se podría entender esto, de que pues sí, se puede especular, pues sí, un objeto más un hecho pues da con ciertas cosas. Por ejemplo, pues tienes aquí un celular, y lo ves y tienes una correlación entre una cosa y otra. Se puede entender un hecho, una intención y un objeto, y podría hasta entonces dar, pues sí, yo creo que esto es un teléfono, pero también puede ser pues una piedra porque se lo aventé o algo así por el estilo. Pero en el caso de lo que tiene que ver con imágenes o con cosas que tienen que ver con cuestiones ficticias, más bien sería ver qué vas entendiendo por irrealidad. ¿Sí se sigue más o menos? O sea, de cómo más bien nunca vas a estar en Final Fantasy o en esos entornos, sino que lo que puedes hacer es tener una aproximación hacia lo que tiene que ver con eso, pero es de manera muy concreta y siempre remite a una apariencia que nunca va a ser real, ¿sí? O que se va a entender como una percepción de que no se va a entender como algo en concreto, ¿sí? Lo que nos lleva a cuestiones que tienen que ver con el interés, que más bien se vuelve muy interesante ver el interés. Acá algo que más bien tiene que ver con la cooperación y del mundo de posibilidades que se permiten abrir. La forma y el tiempo, pues por ejemplo el juego a veces se topa con antepasados, por ejemplo en el Final Fantasy VIII te topas entonces con tus antepasados, o te topas entonces con que según esto fuiste el héroe elegido o cosas así por el estilo, que van resolviendo cuestiones que supuestamente ocurren en el presente, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de Katsuko Shibuya, que es una de las primeras diseñadoras de Final Fantasy, y que debido a su forma en cómo recreaba o creaba esas criaturas o cosas, su forma de hacer el pixel art es muy influyente hasta nuestros días. Bueno, otra de las cosas que por ejemplo te estarían interesantes como revisar de Final Fantasy es la valoración sobre el objeto artístico y el objeto estético. Como les decía, quizás Final Fantasy hay ciertas cosas que remiten a un objeto artístico, pero hay otras que más bien son objetos estéticos. Por ejemplo, la música de Nobuo Uematsu es muy reconocida en todo lo que tiene que ver, pues creó más bien pues, muchas cosas, hay orquestas ahora pues, que nada más se dedican a la interpretación de sus temas o cosas así por el estilo. Y la recreación estética de Final Fantasy, cómo se mezcla con la vida diaria. Por ejemplo, muchas cosas que ahora, no sé si sepan de Final Fantasy XIV, pues hasta nuestros días tiene ¿cómo se llama? Jugadores permanentes en línea, que a veces puede superar hasta los 3 millones de personas, ¿sí? O Final Fantasy XI, que tiene todavía hasta dentro de 20 años, siguen todavía jugando y conectándose a jugar, cosas así por el estilo. Entonces, eso es algo interesante. Cómo más bien ahí se piensa las relaciones entre hombre, máquinas y humanos, ¿no? Las naves espaciales, las pistolas sables, como les decía, se vuelve muy interesante y la cooperación, cómo se entiende
esa naturaleza intersubjetiva. ¿Sí? Y como conclusión, el vasto trabajo entonces que se hace, se podría hacer desde la filosofía, sería la perspectiva desde la perspectiva fenomenológica, sería amplia. Pues por ejemplo, pues te permite entonces entender por qué hay muchas más cosas que te permiten interrogar, se permiten dar como una forma de reflexión o interacción. Y la alternativa a más bien no pensarlo desde un ámbito nada más fantástico, es decir, como interpretarlo de cómo tú creerías que podría ser, o un regionalismo de que ya nada más la misma comunidad de fans lo entiende, o cosas así por el estilo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, tres ponencias muy interrelacionadas la una con la otra. Tenemos primero, para los que llegaron un poquito tarde, estábamos hablando sobre cambio climático y ciencia ficción y lo que está relacionado con este subgénero que sería el solar punk. En nuestra segunda ponencia también vimos la arquitectura y cómo esa arquitectura, bueno, esto es una conclusión propia, luego ahorita me van a decir si sí o si no, pero cómo también esta arquitectura nos moldea a nosotros en estos espacios, ¿no? Cómo también la forma en la que percibimos los espacios nos hace sentir de cierta manera que tenemos que relacionarnos con el espacio y con las personas que están ahí. Y por último, pues yo creo que Final Fantasy también siento que está recogiendo lo que vimos en las ponencias anteriores, porque finalmente es una construcción de un mundo en donde estamos viendo arquitectura, en donde estamos viendo la relación que hay del hombre con la naturaleza, del hombre con la máquina, y que al final esos son algunos de los conflictos que aborda también la ciencia ficción como género. Entonces, bueno, pues hay muchas preguntas. Bueno, de mi parte yo tengo varias, pero como yo no estoy solita aquí, sino que tengo un público que estuvo muy pendiente, muy juicioso, decimos en Colombia, poniendo atención, entonces quiero ver manitos levantadas de quienes tienen preguntas. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el ciclo de preguntas, pedimos que sean muy breves las intervenciones para que también nuestros ponentes tengan el tiempo suficiente para responder. Entonces, arrancamos por acá. Hola, sí, voy a explicar el clásico, me parece que el orden y la manera en que estas tres ponencias se acomodaron me parece muy adecuado, porque finalmente... Un poquito más lejos del micrófono, sí, claro. como acá. Es muy adecuado cómo se pudieron interrelacionar, porque por ejemplo Final Fantasy, que es uno de los primeros juegos de recoge desde el 7 recoge muchísimo conocimiento que podría relacionarse con la literatura cyberpunk e incluso solar punk. Más lejos el micrófono. O sea, todo nos está costando por la incluso con el solar punk, porque finalmente el 7 recoge la manera en cómo los recursos naturales y la manera en cómo se puede dañar a la tierra en la explotación inadecuada de los recursos naturales. Y de la misma manera, como decía Mariana, tanto Final Fantasy 7, 8 e incluso el 10 son muy particulares en la manera en cómo interpretan un futuro en el cual la arquitectura tiene usos bastante particulares. Yo me acuerdo de la Academia de Final Fantasy 8, que es la primera escena que habla que tiene un volumen enorme de viento, enorme, precioso. Entonces, yo felicito la curación de esta mesa, porque si bien a priori puede parecer temas que no se relacionan entre sí, solo puedes encontrar una manera para tener las relaciones. Gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que también fue parte de Mariana, que estuvo muy atenta a las ponencias que llegaban y a la manera en cómo también las íbamos a enlazar, porque entendemos que la ciencia ficción es algo que de hecho nos está atravesando, todo el tiempo nos está atravesando y estamos buscando diferentes maneras de aplicar
la ciencia ficción. Está en arquitectura desde el diseño ficción, en ficción con el cambio climático, también desde los videojuegos. Yo, por ejemplo, lo hago desde la lectura, trabajo cómo leemos, las diferentes formas de leer y cómo ha evolucionado nuestra forma de leer a partir del uso de la inteligencia artificial. Entonces también trabajo la ciencia ficción, aunque sea desde un ámbito educativo, un poco más pedagógico, pero también va desde allí. Entonces, y además de ese comentario, ¿alguien tiene otra pregunta para hacerle a nuestros panelistas? Bueno, pues yo creo que usted sin micrófono, hasta allá no me alcanza. Yo tengo dos preguntas. La primera para Gerardo, con respecto a, voy a decir, a cómo se permitió la clima ficción al solar punk, y luego cómo el solar punk, a partir del uso de energías verdes como no de la historia, ¿no? como la parte principal de la historia, se permitió el hop punk, en el que es la esperanza en contra de las distopías y los punks, ¿no? En el tema de clima ficción, de cómo pasó de la clima ficción a cambio climático, después energías verdes, después optimismo y después esperanza. Ya nada me pone, pero la segunda es para Eric, es respecto a la arquitectura como protagonista en la ciencia ficción. Estoy clavadísimo no solamente con el tema de Blade Runner, ¿no? De la ciudad de Los Ángeles en 2015, creo que era, sino con el tema de cómo incorpora el brutalismo, el mimetismo, ¿no? Los detalles arquitectónicos. La urbe esta que parece microprocesador, ¿no? La pirámide de Tyler, etc. Y pienso en Ghost in the Shell, ¿no? Que en lugar de imaginar una ciudad futura radicalmente distinta a lo que era Los Ángeles que nos encontrábamos, se copia la ciudad murallada de Japón, ¿cómo se llama? Y pienso un poquito ahorita en la nueva serie de Lo Romance, ¿no? Donde van a filmar Chiba City, ¿no? ¿Qué puede ser Chongqing? ¿No? Entonces, la arquitectura como protagonista, no solamente visual, ¿no? O sea, no solo de cine, no solo de serie de televisión, sino, por ejemplo, pienso en parte rojo de Stanley Robinson, cuando llegan los rusos a Marte y deciden que ellos van a martizar, se quedan en una de las lunas, deciden hacer una arquitectura completamente irracional, ¿no? Me acuerdo mucho de la descripción tipo Kandinsky, ¿no? Y que todo un brutalismo se vuelve más abstracto. Entonces, la verdad es que no lo puedo imaginar en su momento, pero me causó mucho la imagen de es un tipo de arquitectura que no tiene que ver con la gravedad de la Tierra. Eso fue lo que me quedó. Entonces, ¿qué piensas de esos dos? Obviamente, en la gracias por la pregunta. Pues de ahí me es muy afín el ejemplo de Blade Runner, de los primeros proyectos que informaron la versión anterior a esta serie como diseño de fuentes. Era cercano a ver muchas veces Blade Runner. Ahí como que hay una asociación curiosa entre cine y arquitectura a través del diseño escénico para transmitir como ambientes y subtexto como el fondo, ¿no? O sea, relaciones de fondo y figura luego son importantes en teoría de medios o estudiar fenómenos mediáticos o mediatizados. Y la teoría por la que yo me aproximo, que es la de McLuhan, siempre está hablando de la Gestalt y es esa relación de fondo y figura. En el caso de Blade Runner, que es la que más afín es, que es por donde te voy a contestar, me interesa las culturas, pues sí, ancestrales que se manifiestan como un recuerdo, como hipo de ellas, pero el revestimiento de una cultura corporativa, ¿no? Es Tyrell Corporation, ¿no? Es el headquarter de la corporación Tyrell, es esa pirámide como la de Teotihuacán. Y hay como una especie de miedo a la asiatificación, digamos, no sé si existe esa palabra, pero hacer asiático la costa oeste de Estados Unidos es en Los Ángeles. Como hay tanta población asiática ahí y
es miedo a perder poder, a que Estados Unidos pierda poder frente a Asia. Hay un personaje que habla inglés, español y japonés, que está dejando los unicornios, estos de origami por todos lados, como que todo está así por los márgenes. Y con la arquitectura de Frank Lloyd Wright, que es como muy californiano, el departamento de Descartes usa temas de la arquitectura de Wright, que es como muy all American. Entonces ahí encuentro como resonancia con esa cuestión. Gracias. Fíjate que estuve pensando en qué momento se empezó a considerar el cyberpunk, porque más bien le he escuchado tanto a mucha gente decir que el cyberpunk lo único que logró fue hacernos conformistas y condicionarnos a acostumbrarnos a la vida que hoy llevamos, ¿no? Se lo he escuchado a varios autores, y que como una respuesta al cyberpunk pues salen estas alternativas, ¿no? El solarpunk, el hopepunk. El hopepunk juega con la palabra esperanza y pues todo es punk, ¿no? Todo. Yo siempre he pensado que esto de el sufijo punk es básicamente comercial, es para poder dividir muy bien los estantes. Yo me acuerdo que en una feria del libro de San Luis Potosí, en el 2025, fue el año pasado, creo, estuvimos en una mesa Michel Nieva, el autor de Capitalismo, Ciencia Ficción Capitalista, un escritor colombiano, que se me escapa su nombre. ¿Es Carlos Barragán? No me acuerdo, la verdad. Mira, la verdad mentiría si te dijera, y estaba Andrea Chapela. Entonces, lo curioso fue que, por ejemplo, estaban diciendo, y lo dijo el escritor colombiano, dijo, yo llegué a mencionar la novela Ecotopia, y cómo fue que al principio, cuando Silicon Valley estaba en pañales, cuando si estaban en sus garages allá en San Francisco, en este ambiente de innovación californiana, cómo al principio eran bien hippies y decían los coches eléctricos, hay que cuidar el agua, y cómo en estos universos, como en el de Ecotopia o como en el brasileño Solarpunk, daban por hecho, bueno, más bien en el último, en el brasileño, daban por hecho, en algunos casos, que la crisis climática ya se había superado y todo era un campo con un arcoíris. Hay cuentos de esa antología Solarpunk que lo único que hicieron fue sustituir hackers por biohackers, en vez de corporaciones, en vez de Tyrell pusieron Bayer, y entonces como que cambiaron nomás los objetos de Futuvisión, ¿no? Entonces de repente ya el problema es la agronomía, entonces señalan tantos problemas del futuro a nivel climático, pero las soluciones vienen de los magnates. Eso es lo más curioso que tiene la antología Solarpunk del 2012 de Brasil, que todo ya está dado. Es como, en algunos casos es un checklist, ¿no? Ya todo está solucionado, porque si vamos a solucionar, si nuestros protagonistas están tristes, pues ponlos sonrientes, ¿no? Entonces todo nos va a salir bien en estos cuentos, y cuando hay cuentos sin conflicto, pues son medio aburridos, ¿no? A veces yo detecto mucho a los lectores que no se leyeron completa
la novela de, por ejemplo, de Andrea Chapela, porque no se fijan que la heroína es como si fuera la hija de Elon Musk, como si la hija de Elon Musk hubiera llegado y mi papá construyó todo esto y vine a salvarlos. Hay algo ahí de complejo de Salvador Blanco muy fuerte, pero dicen que es ciencia ficción climática, ¿no? Y se salvan por un refugio subterráneo de esos que construyen los millonarios, ¿no? De esos que es subterráneo, tienen alimento para los siguientes 10 años y tienen el abasto de electricidad infinito, tienen agua infinita, y todo gracias a este gran inventor que sacó a México del atraso tecnológico, ¿no? Entonces es como, en vez de proponer soluciones, son aventuras que ocurren en un mundo donde ya todo se solucionó. No te preocupes, ya los coches eléctricos son inteligentes. No me preguntes de dónde sale la electricidad. Tenemos bastante agua, no te preocupes, nosotros ahí la sacamos. Como que ya dicen, y además se contradice mucho a veces este discurso, porque es literatura de soluciones. Yo sí, pero en realidad no estoy proponiendo nada, son soluciones que ya tenemos. Y lo que decía hace poco, ¿no? En vez de buscar si el proyecto Manhattan fue encontrar a las mejores mentes para crear una bomba atómica, ¿por qué en vez de este proyecto Manhattan de la inteligencia artificial, que están juntando a los mejores mentes para tener inteligencia artificial, por qué no las juntan un proyecto Manhattan para salvar la Tierra? ¿Y por qué esos proyectos Manhattan para salvar la Tierra no son los protagonistas del solar punk o del hope punk? El hope punk a veces peca de ingenuo, creo yo. O sea, ahorita nomás estoy opinando de lo que veo hacia dónde quieren dirigir este tipo de literatura, que es interesante porque sí es como una reacción, aunque sacan de contexto el cyberpunk, el contexto en el que se escribió en su momento. Porque muchos pensábamos, y no me dejarás mentir, la información nos iba a ser libres con internet. Sí, ya íbamos a tener toda la información disponible, ya no iba a haber problema, íbamos a tener tutoriales en internet. Bueno, sí hay, ¿no? Sí tenemos tutoriales de YouTube que nos están ayudando a resolver, estamos compartiendo información. ¿Vale? Gracias, muchas gracias. Pero también tampoco nos están ayudando a imaginar un futuro diferente a la digitalización, o un futuro realmente verde, un futuro donde no se esté explotando el agua. Porque sí, en todos los universos solarpunk, el agua nunca es un problema, y cuando lo es, sí es por la privatización, pero nunca es un problema de abasto. Nunca va a ser un problema, siempre dan por hecho que siempre va a existir. Y creo, no todos los cuentos solarpunk, pero sí creo que pecan de optimistas y pecan de... Bueno, pecan, ¿no? Qué feo nombre. Más bien, creo que exageran un poco al ser... Porque dicen, es como el dilema del arma, ¿no? El arma no mata si tú no lo usas para matar, ¿eh? Yo uso esta tecnología para tener agua y necesita mucho mantenimiento, y si no estás de acuerdo, pues te quitamos tu suscripción porque digo, no, aquí en Puebla ya el agua está privatizada, ¿no? Y por eso en el cuento de la sequía que tengo, yo propongo, ¿no?, cómo contrarrestar la privatización del agua, ¿no? Por ejemplo, es algo modesto, pero porque también otra cosa que tienen los cuentos solarpunk y algunos cuentos de ficción climática es que se les olvida que la ciencia ficción es entretenimiento.
pero a veces en estos cuentos, pues más bien me quieren dar lecciones de moral, y los protagonistas son muy buenos, son tan buenos que todo lo resuelven, no tienen problemas, porque, no hay problema, literal, le hablo a mi papá y ¡pum!, se desbloquea. Yo nada más aprieto un botón y se resuelve el abasto de electricidad, ¿no? O sea, soluciones mágicas que a veces es el discurso de Silicon Valley. Crean ciegamente, nosotros lo vamos a solucionar, ustedes nada más paguen la suscripción y opriman el botón. Entonces creo que hace falta un poco más de imaginación para llegar a esa esperanza que buscan, porque a veces sí creo que son muy preachis, ¿no? Muy sermón, te echan un sermón, ¿no? Y casi todas te están hablando. En México, cuando teníamos este problema, pero debes recordar que textos expositivos demasiado largos que nos quieren dar la solución peladita y en la boca, ¿no? En vez de ver las acciones de los protagonistas, que los protagonistas realmente se involucren en esta trama, ¿no? Que busquen soluciones, no que sean tan perfectos. Es que de verdad son tan perfectos, y esto lo ves mucho en los ganadores de un concurso gringo que se llama GRIST, de ficción climática. Híjole, qué felices son los mundos que ellos describen, de veras. Y todos hablan, no, pues sí, cuando teníamos crisis de tal cosa, lo solucionamos así, mira, ¿no? Pero nunca te dicen los trámites políticos que tuvieron que haber surgido para encontrar esa solución, ¿no? Todas las leyes que tuvieron que haberse quitado, todos los cambios sociales. Simplemente ya de repente ya estamos en un futuro donde todo está solucionado. Que insisto, esa es como que esa es la trama en muchos cuentos, solar punk, hope punk. No estoy diciendo que todos sean así, pero sí creo que deberían atender un poco más a ayudar a la trama, ¿no? Y si de verdad van a explorar soluciones, que nos inviten, ¿no? Que nos inviten a usar el coco, ¿no? No diciéndote qué es lo que tienes que hacer, sino dando el ejemplo de sus protagonistas, qué es lo que están haciendo. Y bueno, perdón por clavarme, pero es algo que hemos estado platicando últimamente en los talleres así. No te lo preguntes, mi amor. Muchas gracias, Mariana. Yo quería preguntar si vieron, más que nada, todos, ¿vieron la película de Megalópolis? ¿Esta película de Francis Coppola? Sí. Es que quería preguntar desde la perspectiva del diseño, se las recomiendo, porque se trata de un personaje que quiere crear una ciudad increíble y fantástica y muy como natural, parece que estamos viviendo entre unos hongos y cosas así, pero siento que hay momentos en que se pierde la cordura de otro personaje. Es una película de Francis Coppola, está buena, invirtió todos los ahorros porque le dio un dinero para hacer su película, pero me confundió en el sentido de que no sé si está muy bien lograda, pero la idea también, a lo que quiero llegar, es la idea de, como reconstruir la ciudad, ¿no? Pero también eso conlleva a, como monetariamente rehacer algo, ¿no? Después destruir otra vez, quién tiene acceso a eso. Las ciudades pues ya están hechas, o sea, la posibilidad de generar como grandes diseños, pues tal vez solamente en algunas zonas, ¿no? Entonces, como esta idea económica corporativa de estos espacios, no sé, me saca de onda porque, obviamente a todos nos gustaría tener una gran ciudad bellísima y todo, pero ¿a qué costo, no? Y además, pues ya decidieron cómo se hacen estos proyectos, no sé, algo así. Sí tuvo sentido lo que dije. No, definitivamente, y de hecho, pues conversa con lo que ya se ha estado mencionando, y ahorita pienso en una analogía que ayuda a interactuar entre arquitectura y literatura. Me acordaba de cómo se dice cuántas palabras tienen los esquimales para hablar de la nieve,
porque su entorno es así, entonces saben distinguir muchas variantes. Y en ciencia ficción hay muy poquitas formas de hablar de ciudad o de solucionar los problemas ecológicos. No tenemos ni idea de imaginar la ciudad si no fuera capitalista y corporativista. Entonces, yo creo que aquí vienen las palabras chuscas, ¿no? Epistemología y ontología. No sabemos, o sea, nuestro conocimiento de soluciones arquitectónicas ajenas a cierto paradigma ideológico, político, económico, es muy estrecho, y lo que podríamos hacer desde el diseño especulativo y la ciencia ficción es ampliar ese campo. Bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta para nuestros invitados panelistas? ¿Quién más se animan? No todas las manos al tiempo, por favor. Me abruman con tantas manos. Cuidado, por favor. Bueno, yo sí tengo otra pregunta. Bueno, ya apareció, entonces su pregunta, por favor. Para el doctor, para el señor Carlos, en algún momento sacó un diagrama de Venn donde se veía cómo se mezclaba lo que son la fantasía con la ciencia ficción. Sí. ¿Podría volver a poner esa? ¿Cómo se llama? Sí. Ese diagrama es bastante interesante porque Sí. muchas veces pensamos que lo que es la fantasía y lo que es la ciencia ficción son cosas contrarias, contradictorias, y acá vemos cómo nos muestra cómo en el especulativo se ve cómo son complementarias. Bueno, no son necesariamente contrarias. Se pueden interactuar entre ellas. O sea, sí puede interactuar la ciencia ficción con la fantasía. Sí. Star Wars es una mezcla de ciencia ficción y fantasía. Star Wars no es ciencia ficción, es una space opera, una telenovela espacial, ¿no? Pero la cuestión es de que hubo un momento en la academia en la que, ya para no decirles géneros literarios o subgéneros, la ciencia ficción, la fantasía, el terror e incluso el policíaco, el género negro, alguien se le hizo más práctico ponerlos bajo la misma sombrilla a los géneros fantásticos, la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Y lo que decía hace un rato, a veces hay quienes confunden y dicen, pues es que tú escribes tú escribes ficción especulativa. No, pues yo nada más escribo ciencia ficción, yo no escribo ni terror ni fantasía, ¿no? Por ejemplo, es una manera, a veces hay gente que sí le da pena decir que escribe ciencia ficción o que escribe terror. Y para parecer chido, no, yo escribo géneros especulativos. O sea, sí, esa es una práctica bastante común. Y en estos estudios de futurología o prospectiva, ellos usan géneros especulativos como sinónimo de ciencia ficción, aunque no necesariamente sea lo mismo. Pero sí ayuda mucho a comprender por dónde te estás moviendo, ¿sí? Te ayuda a comprender el contexto, ¿no?, en el que te están hablando. Cuando hablamos cuando se comunica, cuando nos están bombardeando de futuros sobre la inteligencia artificial, sí, no, porque todo el día, ¿no?, en los comerciales, en las noticias, todo el mundo te lo está recordando. Lo que te están vendiendo son fantasías, visiones tecnológicas, te están vendiendo una visión tecnológica. Y saber decir, me está vendiendo más una fantasía, porque luego dicen, no, hombre, ya esto nos va a llevar a Marte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí, porque es inteligencia artificial, nos va a mandar a Marte así de un día para otro, ¿no? Entonces, no, calma, ¿no? Esto es más fantasía tecnológica a veces. O también cuando nos piden, yo el ejemplo que puse alguna vez, llegué a mencionar con el Tren Maya. Cuando avisaban del Tren Maya, nos ponían renders, eran renders futuristas, nos decían, en 1 año, 2 años lo vamos a tener. Era una visión de futuro a corto plazo, que sí se concretó. Nos estaban hablando del futuro,
y de un futuro plausible, un futuro que no estaba dentro de la fantasía, era un futuro que estaba tomando elementos de la realidad y que sin duda se iba a llegar a ese futuro, ¿no? Entonces hay distintos futuros y creo que cuando nos hablan para la literatura es importante, ¿no?, decir esto es ciencia ficción o este es un escritor de géneros especulativos. ¿Por qué? Pues porque escribe fantasía, escribe terror. Solamente son palabras que sí nos ayudan a ver en qué área nos estamos moviendo, y creo que eso lo hace bastante, pues lo hace más interesante, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de imaginación, ¿no? Que creo que sí fue necesario que surgiera esta división y también darnos cuenta, ¿no?, que a veces se nutren unos de otros, ¿sí? Hay películas de ciencia ficción y terror, hay de fantasía y ciencia ficción, hay de fantasía y terror. Entonces, para que veamos lo rico, lo enriquecedor que puede ser meternos dentro de estas narrativas. Eso es. Alien era una casa embrujada en el espacio. Era una casa embrujada. El horror tiene un poquito de las subdivisiones, un poquito de sus temas. ¿Alguna otra pregunta para nuestros ponentes? ¿Alguien más que quiera preguntar, profundizar sobre alguno de los temas que nos han propuesto? Bueno, entonces yo tengo una pregunta. Mi pregunta es para Final Fantasy. Me interesa mucho ver cómo se hacen estas revisiones académicas a juegos. Pueden ser juegos de mesa, o pueden ser videojuegos, pueden ser películas. ¿Qué interés hay, pues, en ti como investigador de revisar Final Fantasy desde la filosofía y además de eso trasladarlo también con estos elementos de ciencia ficción y fantasía? Últimamente hay autores que han hablado de filosofía y videojuegos porque permiten pensar temas, o sea, en general, por ejemplo, la hipótesis Gaia, ¿no? Mucho de lo que tiene que ver con la hipótesis Gaia, de pensar, por ejemplo, que todo el planeta Tierra estuviera vivo, por ejemplo, es algo que sucede mucho en Final Fantasy. Entonces, ahora, lo primero que por ejemplo, algunos autores van mencionando, pues sí, si te pones a dialogar supuestamente con una imagen, pues ahí la validez, por ejemplo, de lo que puedes pensar acerca de lo que tiene que ver con Final Fantasy o con cualquier videojuego, pues sí, puede ser cualquier cosa. Pero más bien empezar por lo primero, ¿no? Lo primero es, no estás platicando con una imagen, sino con una máquina. Entonces, por ejemplo, empezar, desde ahí, de cómo se fue creando, por ejemplo, la recreación de, lo primero es el hardware, ¿no? Y ya luego de eso va todo lo que tiene que ver con el software. También porque lo primero que se creó como software no fue Windows, fue Doom. El primer software que más se vendió y que fue más solicitado fue un videojuego. No fue Windows. Sistema operativo. No fue un sistema operativo. Entonces, de alguna manera, lo primero que se nos ocurrió a nivel, por ejemplo, especulativo, fue un juego. Entonces, ha ido teniendo cada vez más como esas aproximaciones a que quizás nuestra forma de interactuar especulativamente con lo que sea es a través de la interacción lúdica. Ahora, también, por ejemplo, muchas cosas de lo que tiene que ver con videojuegos y que ha llamado cada vez más a la academia tiene que ver con que, por ejemplo, permite especular como sobre cosas que tienen que ver con la naturaleza cooperativa. Por ejemplo, World of Warcraft. El tiempo de horas jugadas en World of Warcraft equivale al tiempo de la evolución de la especie humana. Entonces, de alguna manera, tenemos más... y en ese mundo, por ejemplo, pues todos ya tienen más o menos un lugar, un clan, etc.
Entonces permite pensar mucho en la naturaleza que nosotros tenemos hacia la cooperación y de qué maneras se generan esos entornos cooperativos hacia muchas cosas. Ahora, también, por ejemplo, por el otro lado, desde la filosofía, hay un autor que ha ido pensando algo que se le conoce como la retórica procesal, de cómo, por ejemplo, a través de un videojuego, sobre todo lo que son procesos, ¿sí? Por ejemplo, Final Fantasy, tú dame un mundo, personajes y turnos y tú tienes un Final Fantasy, ¿no? Pero nada más para empezar a ver, por ejemplo, si tienes buenos turnos, un buen desarrollo de personaje y un buen mundo, entonces tienes un buen Final Fantasy. Ahora, ¿qué necesitas después de esto? Pues cada uno involucra ciertos procesos. Como esos procesos no es que estén separados, sino más bien identificar todos esos procesos como uno mismo es ese personaje que genera esos conflictos. Por ejemplo, en un RPG, pues sí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver a veces con Final Fantasy son las decisiones que toma, de cómo afectan el entorno, cómo afectan, por ejemplo, muchos de los Final Fantasy, el villano o la problemática no remite a algo externo, sino que es más bien algo que se generó en el entorno, ¿no? Por ejemplo, el de Final Fantasy VII, que lo había mencionado, el problema principal no es algo externo, sino es Sephiroth es producto del corporativismo, la explotación, etc. Entonces, por ejemplo, te invita a pensar mucho sobre lo mismo que dijo el creador de Final Fantasy, que Shinobu Sakazuchi mencionaba de qué se trata Final Fantasy, de cuestiones muy cotidianas, pero cuestiones muy cotidianas que son traídas pues a una imagen de un juego, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues que todavía nos faltaría como revisar como más autores y más cosas. De alguna manera, nuestro entorno interactivo a veces remite a este tipo de videojuegos o de juegos. Entonces, pues sí, Final Fantasy pues, sería un ejemplo de algo que ha ido teniendo esa continuidad a lo largo de 4 décadas. Entonces, pues, pero también se vuelve complicado, ¿no? ¿Hacia qué? Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna intervención, pregunta sobre videojuegos, sobre cómo lo percibimos? Adelante, Mariana. Es que no sé si la vas a hacer, pero sí. Pues, ¿cómo ha recibido la academia, las escuelas, pues sus investigaciones? O sea, porque luego es difícil, algunos temas como que bueno, me tocó cuando hice mi maestría, era un tema sobre ciencia ficción. En mi entrevista, así como que, sí, ciencia ficción, el salto contra las, bueno, no sé, contra alienígena, algo así. Y yo, bueno, sí, también, pero. Sí. No sé, algo. Ciencia ficción es un robot. Bueno, sí. ¿Cómo ha sido la experiencia al presentar tus investigaciones en el espacio? Sí, y fíjate que con respecto a eso, por ejemplo, ahorita Arturo también nos estaba comentando que cada vez en la academia se generan como más intereses sobre el tema de los videojuegos, pero particularmente, es decir, como que cómo llegaste a esto de Final Fantasy, porque hay varios videojuegos, viste World of Warcraft, también ahorita nos diste ese ejemplo, pero si por ejemplo, ¿qué obstáculos tuviste? No, como de mi propuesta es esta y luego no porque es un videojuego, o sea, ¿cómo vas a hacer algo que no es serio para la academia que se supone que debería ser seria? Entonces creo que ese tema en particular que tiene que ver más con la cultura pop, o al menos lo veo yo así, cómo se enfrenta también a estas defensas académicas de sigo adelante con mi temática porque es mi interés como investigador. Pues yo creo que, lo voy a tomar como un libro, lo que tiene que ver con videojuegos, sobre todo porque necesitas tener como conocimientos de software, como que primero tienes que tener los conocimientos de ingeniería para poder entonces interpretar, para poder después ya meterte como en temas de reflexión. Pero si, por ejemplo, sigo a un filósofo en específico
que primero estudió ingeniería para después, por ejemplo, entender cómo funciona el hardware, qué es lo que permite entonces los cambios, o por qué, por ejemplo, si vas a dar vas a interrogar el videojuego, no lo vas a retomar nada más porque parece divertido, sino más bien como jugador y como investigador, ¿sí se entiende? O sea, el tema principal del interés es no separar tanto la experiencia de como jugador y como investigador, sino que el juego a veces se vuelve muy difícil separar una cosa que tiene que ver con sino lograr una correlación entre el jugador y con lo que está jugando, y que pueda haber una relación entre una y otra y salvar esa brecha de esa distancia entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, si el juego, por ejemplo, y esa es la parte que se pone muy interesante, porque cómo es posible que entonces sí nos podamos poner de acuerdo para una cuestión tan fantástica como es viajar en el tiempo, entender cómo funciona una pistola sable o cosas así por el estilo, pero a la hora de poder entonces discutir académicamente sobre eso, entonces sí hay diferentes escuelas, diferentes posturas, diferentes... Entonces uno dice, pero ¿por qué? ¿Sí? Entonces esa es la parte que se pone muy, muy interesante como a nivel como filosófico, porque entonces involucra reflexión, involucra ver no perspectivismo, sino más ver cómo se genera ese punto unitario entre una cosa y otra. Ahora, la parte que se pone, o sea, como yo como veo a futuro como todo esto, Irgener, no sé si conozcan como todo lo que tiene que ver con diseño de juegos. Hay muchos libros que tienen que ver con diseños de juegos y que vayan viendo, por ejemplo, los diferentes tipos de game testers, por ejemplo, cosas así por el estilo, y ir profundizando como en ese ámbito, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Yo creo que esta misma pregunta va para ustedes, pero bueno, Augusto tiene otra pregunta. Entonces, adelante. Creo que tiene que ver con lo que decía Mariana. El lugar académico que a veces tomas para ciertas cosas. Por ejemplo, yo tenía un proyecto, se lo mostré a un autor de literatura de Cuba, y en el que dije, si estos personajes vemos en política de monjas, personas de no. Yo dije, existe esto, existe política de monjas, y está en su sitio. En el sitio empezó como un sitio un poco de juego, pese que en el About Us del sitio dice está fundamentado en ideas de red y de adorno, ¿no? Según dice, ya no sufre de incómodo, pero si lo voy a usar, pues está fundamentado, ahí luego veo cómo está fundamentado, ya comienzo a ver, pero no me lo sentó porque mismo esto no es serio, política compras no es serio, o no tiene suficiente rigor como para decir que la psique de este personaje, porque como es, se comunica mucho de estos 4 cuadrantes de política de monjas, así que tuve que empezar a ligar en política de monjas, ¿no? Y me llamó la atención este traste, que es totalmente política de monjas, ¿no? El Cristo Bauer, no me acuerdo cómo se llama. Candy. Candy se llama. Y ya vi que los juicios también estaba como... Candy es el cono. ¿Vale? Candy es el que hizo el cono. Ah, ok. Pero si la brújula que dices, no sé quién la hizo. No, bueno, es el sitio, también está el sitio, también te puedes ubicar por un test así de que tú opinas de tal escena, entonces es un punto largo, ya te ubicas en un cuadrante. Mucha gente ha ubicado, digamos, personajes de la historia como Mussolini, Hitler, y es predecible dónde van a estar. Pueden encontrar un testimonio por los ubicar y para mí cerca de una religión. El proyecto que tuviste con tus pasantes era primero ellos daban el proyecto y luego digamos que de acuerdo como era el proyecto decían por dónde se iba a ubicar en este cuadrante, ustedes lo decían o llegaban todo el test del sitio como para decir este proyecto se ubica en tal cuadrante. Es una curiosidad mía. Sí, usamos tanto el cuadrante como la lista A y B, que de las primeras diapositivas, que el diseño convencionalmente es así, pero en la aproximación especulativa
lo vamos a emplear a darle un giro asá. Entonces hicimos como trayectorias de A a B, como para darles una provocación. Les dimos una trayectoria así y un sitio en el cuadrante. Y su primer trabajo o su primer esfuerzo iba encaminado a encontrar una manera de hacer plausible, creíble. Hablamos en diseño especulativo se habla de la suspensión de la incredulidad como estrategia que viene de literatura, ese término es de Coleridge, no me acuerdo de quién, para relacionar los temas de las columnas A y B con esa tendencia política en el sitio del que estamos hablando. Entonces el producto es una exploración pues de esos son mapas mentales o mapas políticos y asociado como a la otra pregunta, cómo hacerlo, pues yo nomás lo he usado como profe, el Political Compass que le dices, y no ha habido bronca con eso. En términos más generales de lo especulativo, lo hago mucho con simplemente apelar a la reputación de quien usa estas cosas, convences a la gente. Viene de Inglaterra, no, pasa, ¿no? Entonces, así, pues con tendencias hacia las tecnocracias, por ahí es fácil luego vender la idea. Otra vez. Bien, bueno, agradecemos mucho a todos por su asistencia. Con esta intervención damos por finalizada la mesa, pero les vamos a entregar una constancia de participación. Se otorga la presente constancia a Arturo Jesús Herder por su participación como exponente en el 11º Círculo de Ciencia Ficción Sicilias. Su contribución fue clave para dinamizar el intercambio de conocimientos. El evento fue celebrado el sábado 30 y domingo 31 de mayo en San Andrés Cholula, Puebla, y su tema fue Final Fantasy y la tecnofantasía. Bien, la siguiente constancia se otorga a Eric Omar Camarena por su tema expuesto, el diseño ficción como campo expandido de la ciencia ficción. Y por último, se otorga la presente constancia a Gerardo Cifuentes Marín por su tema expuesto de los informes climáticos a la ciencia ficción, como contar el colapso ambiental con historias informales. Muchas gracias a todos por su asistencia, por sus preguntas, por su atención. En breve ya empezaremos con nuestra mesa de... Y ahora para Natalia por su trabajo como moderadora. Gracias, Natalia. Gracias. Y bueno, muchas gracias. Vamos a